Con la llegada del proceso revolucionario, las personas con discapacidad son consideradas por primera vez sujetos de derecho, respaldadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual expresa en su artículo 81 lo siguiente. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene el derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo, acorde con sus condiciones de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho de expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas. La Revolución Bolivariana creó en el año 2005 el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social, a cargo del general Jorge Luis García Carneiro. Yo como ministro de Participación Popular y Desarrollo Social, yo la tuve adscrita a mi ministerio. Y en verdad fue un trabajo, uno de los trabajos más bonitos que se hizo en esos tiempos. Me consta que el UDI recorre toda Venezuela. Ella con mi señora, este programa de atención a las personas con discapacidad, se dedicó a atender las áreas más vulnerables y más difíciles, como fue las áreas fronterizas. Y es muy placentero para nosotros ver cómo se viene dando pasos importantes, el caso de la Constitución nuestra, cómo empieza a tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Es cuestión de ir entrando a un proceso que obligatoriamente tanto el gobierno como su gente tienen que impulsar para que en verdad nos consideremos todos iguales. Esto representó un enorme triunfo para las personas con discapacidad, dejando de ser considerados enfermos, para respetar y hacer valer sus derechos a la participación plena y protagónica. Pero aún faltaba por hacer: lograr la aprobación de la Ley para las Personas con Discapacidad, un proyecto más adaptado a la realidad de esta nueva patria, donde el uso de una terminología correcta dignificara a este noble y valioso sector de la población. Y al fin llegó a oídos de nuestro presidente comandante. Y sé que además la discapacidad puede tener un ingrediente de formación para el pueblo venezolano. Y yo quiero aprovechar este espacio para pedirles a todos los venezolanos que ya nunca nos vuelvan a decir inválidos, porque inválido se le dice aquello que no tiene valor. Que no vuelvan a decirnos minusválidos, porque solo la palabra minusválido significa menos valor. Pero tampoco nos vuelvan a decir nunca más discapacitados, porque eso equivale a decir que no tenemos capacidades. Sencillamente, como lo consagra por primera vez una Constitución que nos considera ciudadanos de primera, nuestra hermosísima Constitución bolivariana, somos personas antes que nada, personas con discapacidad motora, auditiva, intelectual o visual, según sea el caso. Vamos a tener una ley que en definitiva va a obligar, pero no queremos que sea por obligación, señor presidente, sino que sea de verdad por amor al prójimo y que sea porque se entienda que somos parte de un colectivo, que somos gente que puede aportar mucho. Existe en el artículo 25 de la Ley para la Integración, que es una ley que nos llama personas incapacitadas, por eso también es nuestro afán de que esa ley ya deje de existir. El artículo 25 establece que toda empresa que tiene más de 50 trabajadores está obligada a emplear no menos de un 2% de personas con discapacidad. Y ahora vamos a elevarlo, y ha sido el compromiso, pero necesitamos que eso se cumpla y estamos actuando y organizando en las comunidades a la gente con discapacidad para que una vez aprobado este instrumento jurídico sean miles los venezolanos que estén incorporados, porque muchos de ellos se me acercan, presidente, ellos no quieren dádivas, ellos no quieren andar de limosneros, ellos lo que quieren es la oportunidad de ingresar a empleos dignos y definitivamente demostrarle a este país que se puede estar ciego, que se puede estar en una silla de ruedas, pero cómo podemos ser de útiles a este país. Gracias, presidente, por esta oportunidad que me da. En verdad, también soy una más de las que cree que debemos agradecerle, porque antes de usted
¿Cuántas puertas no pudimos haber tocado y nunca se abrieron para nosotros porque teníamos discapacidad y no encajábamos en ese concepto de la belleza que en algún momento nos impusieron desde otra geografía de afuera de nosotros y decían que había que tener una buena presencia y no encajábamos? Para usted todo el pueblo es hermoso, aunque estemos con discapacidad. Muchísimas gracias por habernos dado esta gran oportunidad, presidente. Gracias a ti, mujer. Gracias, gracias. Ya sabemos, sepamos todo, pues, sepamos todo lo que nos ha dicho Ludit. Saludamos a Lucero y Estrella, estarán en casa. Ahí está mamá, ven cómo habla mamá, qué ejemplo de mamá, de mujer patriota y valiente. Sigan su ejemplo. Fíjense. Sí, es cierto eso. No, los inválidos, oh, qué cosa tan fea. Sí, inválidos, no tienen valor. ¿Ah? Son términos inhumanos, propios del sistema capitalista. Luego, minusválidos, tienen menos valor. Yo diría incluso que ustedes tienen más valor que nosotros, los que, bueno, no tenemos alguna discapacidad visible, porque esa es otra cosa. Todos somos discapacitados, tenemos, alguna discapacidad. Algunas son más visibles que otras. Entonces, toda nuestra solidaridad, y ustedes son parte importantísima, estrellas y luceros de la patria. Ustedes, hermanos y hermanas, con algún tipo de discapacidad. Con su apoyo, el 15 de noviembre del año 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para las Personas con Discapacidad. El 5 de enero de 2007, con su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38.598, entró en vigencia la nueva Ley para Personas con Discapacidad, quedando derogada la Cuarta Republicana Ley para la Integración de Personas Incapacitadas, LIPI, y el Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas, CONAPI, pasa a denominarse Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPDIS. La discapacidad ha ido conquistando cada día más espacios de participación, tomando gran importancia en las políticas del gobierno revolucionario. Prueba de ello es la creación de la Misión José Gregorio Hernández, una misión que nació con la idea de hacer un diagnóstico genético de la discapacidad, pero que ha sido redimensionada por la realidad que viven las personas con discapacidad. Yo quiero darle la palabra a nuestra compatriota Ludit Ramírez, presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPDIS. Bueno, presidente, como siempre, quiero agradecerle a usted esta entrega y, como lo decía muy acertadamente la viceministra Marcia, el agradecimiento de la población con discapacidad y sus familiares se ha hecho sentir desde el mismo momento en que usted asumió este liderazgo tan importante. Presidente, han hecho intervenciones brillantísimas y creo que lo que me corresponde en este momento es hacer dos recomendaciones que considero en este momento estratégicas. Una de ellas tiene que ver con el transporte público, presidente. Resulta que las personas con discapacidad, muchas quieren ir a sus sitios de estudio y de su trabajo, pero tienen grandes dificultades para transportarse, y prueba de ello, sé que en algunas oportunidades se lo han hecho saber. Ya es ley, presidente, la ley para las personas con discapacidad contempla que la red de transporte público debe estar acondicionada para las personas con discapacidad, y creo que eso va a facilitar muchísimo. Lo segundo, presidente, tiene que ver con la accesibilidad. Es decir, la mayoría de los espacios públicos, especialmente, tienen muchas barreras que tienen que ver con escaleras, con puertas estrechas, con baños que no nos permiten accesar. Todo esto pues debe arrancar simultáneamente para que esta hermosísima misión pueda tener un resultado a corto plazo. Además, presidente, es importante reiterarle que la ley para las personas con discapacidad considera
la conformación de los comités comunitarios de personas con discapacidad, donde las mismas personas con discapacidad y sus familiares ya tienen la vocería en los consejos comunales, y queremos pues que los hermanos y hermanas que hacen vida en los consejos comunales faciliten estos procesos de organización de las personas con discapacidad y sus familiares en el seno. Creo que es fundamental. A mí se me ocurre, Carrizales, que dada la problemática que plantea Ludi, con mucha razón, y además es ley de la República, además de eso, ley para los seres humanos, como ayer lo recordábamos también, citando a Carlos Marx. Las leyes al servicio del ser humano, la ley, se aprobó la ley, ahora vamos a que se cumpla, pues. Entonces, en la misión, esta misión, José Gregorio Hernández, debe ir hasta allá, no debe quedarse solo en el diagnóstico y el estudio y bueno, y toda la solución de la problemática allá en la casa, en el barrio, sino el desenvolvimiento social de las personas con discapacidad. Entonces, fíjate que es una nueva dimensión de la misión, pero así es la revolución y así es la realidad, nos va exigiendo, ¿no? Nos va exigiendo más y más y tenemos que dar más y más. Ahora el CONAPDIS trabaja por el cumplimiento de la ley, guiados hacia el socialismo, logrando la firma de convenios con alcaldías para la creación de las unidades municipales que se encuentran al servicio de las personas con discapacidad. También se ha fomentado mecanismos de participación, tales como comités comunitarios que funcionan dentro de los consejos comunales. De igual forma, se trabaja en jornadas de concienciación, sensibilización y compromiso para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, estamos ejecutando en todo el territorio nacional jornadas de supervisión dirigidas al sector empresarial para verificar las condiciones arquitectónicas del lugar, determinando su adecuación a las normas de la Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN. Otro logro de la Revolución Bolivariana, que es liderada por nuestro presidente Hugo Rafael Chávez, es la producción del programa televisivo Venezuela Libre de Barreras, el cual se presenta en los hogares venezolanos como un programa educativo y de información que innovó en el tratamiento del tema discapacidad, buscando concienciar no solo al sector de la población que la vive, sino al resto de los venezolanos y venezolanas. Dando cumplimiento al artículo 7 de la Ley para las Personas con Discapacidad, el CONAPDIS lleva a cabo el proceso de certificación, como parte de las acciones dirigidas a garantizar el goce de todos los derechos que tienen las personas con discapacidad, acompañados por el actual ente de adscripción, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. De esta manera, las personas con discapacidad se han convertido en factor fundamental para la construcción del socialismo bolivariano. ¡Por una Venezuela! ¡Libre!